Hola, un saludo a la distancia. Mi nombre es Luis Oviedo y hoy les voy a hablar sobre los sistemas de comunicación. Algunos puntos de los sistemas de comunicación que son la modulación y todo eso. Ok, primero empezamos con la técnica ASK. Pues la técnica ASK es una forma de modulación digital en la que la información se encuentra modulada en amplitud. Es un caso particular de AM, que consiste en la conmutación de una señal senoidal portadora, coseno, de alta frecuencia a través de su encendido y apagado mediante una señal binaria unipolar, la cual es el mensaje que se desea transmitir con niveles de tensión de 0 a 5 voltios y un ancho de bit. Ok, ahora vamos a hablar algunas definiciones de la técnica FSK. Ok, la frecuencia central de portadora es la frecuencia no modulada que se utiliza como referencia para la transmisión de la señal modulada. La desviación máxima de la frecuencia es la diferencia entre la frecuencia de la señal modulada y la frecuencia de la señal portadora sin modular. Ok, la otra definición es la frecuencia de marca, es la frecuencia de la señal modulada cuando se transmite en un bit de valor 1. La frecuencia de espacio es la frecuencia de la señal modulada cuando se transmite en un bit del valor 0. Ok, ahora el siguiente punto es comparar la técnica FSK normal con la técnica COFSK. Ok, comparar la técnica de modulación FSK normal con la técnica COFSK. Ambas técnicas son utilizadas para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. Ok, la modulación FSK normal es una técnica de modulación en la que la frecuencia de la portadora se cambia entre dos o más frecuencias discretas para transmitir información digital. Ok, por otro lado, la técnica COSK es una técnica de modulación que se utiliza dos o más portadoras ortogonales para transmitir información digital. La ortogonalidad de las portadoras permite una detección no coherente, lo que significa que no se requiere una referencia de base para la demodulación. ¿Ok? En conclusión, en la técnica de FSK normal utiliza una sola portadora para transmitir información digital, mientras que la otra técnica COFSK utiliza dos o más portadoras ortogonales para transmitir información digital. La ortogonalidad de las portadoras, la técnica, esto permite una detección no coherente, lo que significa que no se requiere una referencia de base de modulación. Ok, ahora ¿cuál es la diferencia básica entre la técnica FSK normal y MSK? Ok, en la modulación FSK normal la frecuencia de la portadora se cambia entre dos o más frecuencias discretas para transmitir información digital. Por otro lado, la modulación MSK es una forma particular de modulación FSK de fase continua en la que la frecuencia de la señal portadora se cambia exactamente en el cruce por cero de la señal moduladora, lo que evita las discontinuidades de fase. ¿Ok? Ok, la modulación FSK normal y la modulación MSK son dos técnicas de modulación digital que se utilizan para transmitir información digital, ¿ok? Utilizando dos o más frecuencias diferentes por cada símbolo. La modulación FSK normal cambia la frecuencia de la portadora entre dos o más frecuencias discretas para transmitir información digital, mientras que la modulación MSK es una forma particular de modulación FSK de fase continua en la que la frecuencia de la señal portadora se cambia exactamente en el cruce por cero de la señal moduladora, lo que evita discontinuidades de fase. Ok, expliqué en qué consiste la técnica PSK. Ok, la técnica PSK es un proceso de modulación digital en el que se utiliza para transmitir información utilizando una señal portadora de frecuencia constante. Ok, la modulación se realiza cambiando la fase de la señal portadora en momentos precisos, lo que permite transmitir información digital. Ok, la técnica PSK es un proceso de modulación digital que se utiliza para transmitir información digital utilizando una señal portadora de frecuencia constante, ¿verdad? Ok, la modulación se realiza cambiando la fase de la señal portadora en momentos precisos. Esta técnica utiliza un número finito de fases, cada una asignada a un patrón único de dígitos binarios, ¿verdad? Ok, el demodulador determina la fase de la señal recibida y la asigna al símbolo de respuesta, al símbolo que representa, perdón, recuperando así los datos originales. Esto requiere que el receptor pueda comparar la fase de la señal recibida con una señal de referencia, lo que se conoce como un sistema coherente. Alternativamente, se puede medir el cambio de fase de cada símbolo enviado con respecto a la fase del símbolo anterior enviado, lo que se conoce como una modulación de fase diferencial, DPSK. Ok,
ahora vamos a explicar la importancia de los canales I y Q en un modulador QPSK. Ok. Los canales I y Q son importantes porque permiten la información de dos señales moduladas en fases ortogonales simultáneamente. Ok. La señal modulada en fase se divide en dos señales, una señal de fase I y otra señal cuadratura Q, que se transmiten simultáneamente en el mismo canal. La señal en fase representa la información de bits de la señal modulada, mientras que la señal en cuadratura representa la misma información de bits, pero con un desplazamiento de fase de 90 grados. Ok, la importancia de los canales IQ radica en que permiten la transmisión de dos señales moduladas en fase ortogonal simultáneamente, lo que permite una mayor eficiencia espectral. Además, la modulación QPSK es más resistente al ruido que la modulación BPSK, ya que la señal modulada en fase se divide en dos señales, lo que reduce la probabilidad de errores de bit debido al ruido. Ok, ahora vamos a explicar qué es MARIO. La técnica Mario, como es conocida, es una técnica de emulación digital que se utiliza para transmitir información digital utilizando más de dos niveles de amplitud, fase o frecuencia. En otras palabras, la técnica Mario se refiere a cualquier técnica de emulación digital que se utiliza más de dos símbolos para representar información digital. ¿Ok? Esta técnica se utiliza comúnmente en aplicaciones de comunicaciones inalámbricas como la transmisión de datos a través de redes móviles y satelitales. Esta técnica permite una mayor eficiencia espectral que las técnicas de modulación digital que utilizan solo dos niveles de amplitud, fase o frecuencia. ¿Ok? Sin embargo, esta técnica también puede ser más susceptible al ruido y la interferencia. Ok, ¿qué es un D-bit y qué es un 3-bit? Ok, un D-bit es un grupo de 2 bits que se utiliza para representar cuatro posibles valores, ok, que serían 00, 01, 10 o 11. Y un 3-bit es un grupo de 3 bits que se utiliza para representar 8 posibles valores: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 o 111, ok. Estos términos se utilizan en la modulación digital, que es una forma de transmitir datos mediante señales eléctricas o electromagnéticas. Por ejemplo, en la modulación de desplazamiento se usa D-bit para cambiar la fase de una señal portadora según el valor del D-bit. En la modulación de desplazamiento cuadratura se utilizan dos canales llamados IQ, como ya los mencioné anteriormente, para transmitir dos D-bits simultáneamente, lo que aumenta la eficiencia de la transmisión. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la técnica PSK y la técnica QAM? Ok, la modulación de desplazamiento de fase, la modulación de desplazamiento de fase y la modulación de amplitud de cuadratura son dos técnicas de modulación digital utilizadas en sistemas de comunicación. En la modulación PSK, la fase de la portadora se cambia para representar datos, mientras que en la modulación QAM, tanto la amplitud como la fase de la portadora se cambian para representar los datos. En la modulación PSK, la fase de la portadora se cambia en pasos discretos, generalmente incrementos de 90 grados. La modulación PSK se utiliza comúnmente en aplicaciones de comunicación inalámbrica como Wi-Fi y Bluetooth. Por otro lado, la modulación QAM es una técnica de modulación más compleja que utiliza dos señales portadoras en cuadratura para transmitir datos. La modulación QAM se utiliza comúnmente en aplicaciones de televisión por cable y satelital, así como sistemas de comunicaciones inalámbricas de alta velocidad, como WiMAX y LTE, que es 4G. Ok, la amplitud de la señal modulada contiene información. Ok, ahora vamos a definir esto, que es la última pregunta. En la técnica de modulación de amplitud cuadratura, tanto como la amplitud como la fase de la señal modulada contienen información. Ok, entonces la respuesta es sí. La modulación QAM es una técnica que transporta dos señales independientes mediante la modulación, tanto en amplitud como en fase, de una señal portadora. Esto se consigue modulando una misma portadora desfasada en 90 grados. La señal modulada está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral, con portadora suprimida. Ok, entonces por lo tanto, la amplitud de la señal modulada QAM contiene información. Contiene información, ¿verdad? Ya les respondí eso. Ok, la justificación es que la modulación QAM es una técnica que transporta dos señales independientes mediante la modulación, tanto en amplitud como en fase, de una señal portadora. La señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida. Ok, esta fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Un saludo.